Buenos días a todas y a todos, el público de Programmatic Spain. Hoy es miércoles, hoy tenemos otro Programmatic Talks. En particular, hablaremos con alguien de la optimización de ventas de espacio publicitarios, pero antes de empezar, que entre la música de entrada. ¡Guau! Buenos días a todas y a todos. Un Programmatic Talk más. Hoy tenemos un invitado especial. Hablaremos de la optimización de la venta de inventario por el lado del publisher y estamos aquí hoy en día con Manuel Teresa. Un, Bienvenido sa- a Programmatic Talks, Manuel. un saludo, Salva, un placer estar en tu programa y con la cantidad de amigos que tienes además. Un auténtico placer para mí. Muy bien, pues oye, cuéntanos un poco algo de ti, tu carrera profesional, de dónde vienes, danos un contexto y sobre todo entender en qué proyectos estás trabajando hoy en día. Pues encantado, Salva. Como yo digo a los amigos, estudié la carrera de Derecho y Gestión Empresarial y como no valía ni para gestor empresarial ni para abogado, pues acabé vendiendo. Empecé en su momento vendiendo seguros en una empresa del Grupo Santander y luego como me gustaba mucho el tema este de Internet que había ya por el año 97, los comienzos, pues me metí en un proyecto chulo con el Ministerio de Justicia para informatizar juzgados por España y de ahí pasé a una compañía que se llamaba Telefónica Servicios y Contenidos por la Red, que luego se convirtió en una cosa bastante más conocida que era Terra, ¿no? Ahí hice mis contactos con el mundo de la publicidad, conocí a gente estupenda y fabulosa como Miguel de Reina, Arnaldo Muñoz, Nuria Jiménez, etcétera. Y pasé, después de un breve cambio, al Confidencial. Allí estuve 12 años como director comercial, que me aguantaron. Y ahora, bueno, pues estoy en Voz Populi y además tengo una empresa de consultoría y de formación muy enfocada a ayudar a los medios, medianos, pequeños, sobre todo, a optimizar la monetización, es decir, a ganar más dinero. Pues muy bien, Manuel. Mira, quiero empezar hablando de un tema que yo que también he estado en Publisher, he visto y es muy real en esta industria. ¿Tú crees que el publisher va al rebufo de la modernización o tecnologización de su stack con respecto a la agencia al anunciante? Sí, sí, por supuestísimo. Estoy muy, muy de acuerdo contigo, Salva. Eh, Todas las novedades que se han ido incorporando en materia publicitaria en estos años, desde el 2005 que yo entré en el Confidencial, siempre hay una primera derivada que es del lado del anunciante, del lado de la agencia y el anunciante, y tarda muchísimo más tiempo en aparecer en el lado del soporte. Y aparte de eso, hay un, perdón, hay un total desconocimiento de muchos editores y de mucha gente de soporte de la tecnología publicitaria. No solo es un problema de acceso a esa tecnología, sino es un problema de desconocimiento de la existencia primero y luego del uso de la tecnología publicitaria. Yo te diría que el 80% de los editores en este país, grandes, medianos y pequeños, hablarles de un SSP, de un Consent, de un CMP, de AMP incluso, es estar hablando en chino. Bueno, puede ser también un poco, y corrígeme si me equivoco, que realmente hasta hace unos pocos años
no había mucha alternativa tecnológica del lado publisher. O sea, eran muchas más las empresas que ofrecían servicio a agencias o anunciantes. Sigue ocurriendo, sigue ocurriendo. El otro día en tu programa entrevistaste a un crack que es Jesús de Vocento claro, para mucha gente Jesús es un referente, incluso para mí, en el sentido de que ha roto esa línea imaginaria o no imaginaria que hay, que parece que solo se pueden utilizar herramientas de un determinado proveedor, ¿no? Del lado del publisher. Hay herramientas, pero están contadas, están muy, muy contadas. Es más un tema de optimización y de experiencia personal casi que un tema de que haya herramientas que faciliten esa optimización o esa mejora del lado del publisher. Vale, ¿cuál es el best practice del Jet Management? Es decir, el día uno que entraste en tu Vox Populi o en tu experiencia laboral como Ujú. optimizador y vendedor, ¿qué es el ABC para que nuestro público, nuestra audiencia diga, vale, perfecto, pues empiezo a trabajar como Publisher Manager, haría esto? A ver, cada soporte es un mundo y es distinto. Yo lo que hago cuando entro en un soporte y le ayudo a monetizar mejor, lo primero es intentar entender cómo están, en qué momento están, qué posibilidades hay con el soporte y hasta dónde está dispuesto el soporte muchas veces a ir, porque hay veces que el editor o los editores no están dispuestos a hacer determinadas cosas, ¿no? Yo me he encontrado en mi carrera profesional con que hay editores que te dicen directamente que no les gusta la publicidad nativa o que determinado formato publicitario no les mola o que quítame esta campaña porque no está de acuerdo con mi ideología del site, ¿no? Por ejemplo. Entonces, yo creo que ese es el punto fundamental. A partir de ahí, yo lo que suelo hacer es una tarea de evangelización primero con los responsables del soporte y lo segundo es una tarea técnica, que es te remangas, te metes, analizas datos, sobre todo, eso es fundamental, los pocos datos que suele tener el soporte, ¿vale? Que esa es otra. Analizas los pocos datos y a partir de ahí, pues con la experiencia que tienes, vas haciendo pruebas, básicamente. Entonces, la experiencia que yo tengo, si el editor te suele hacer caso o te hace caso en bastante porcentaje de lo que tú le pides, mínimo estaríamos incrementando entre un 30 y un 40% el volumen de ingresos de la parte de monetización de terceros, o sea, lo que es programática, nativo, etcétera. A partir de ahí, ya te digo, cada soporte es un mundo. No, no hay un libro que digas. O sea, esto es muy distinto al mundo de los traders de la agencia, ¿no? Aquí no hay un manual que digas, aprieto este botoncito y el CPM que ingresa al soporte de repente pasa de 0,15 a 0,80. No, no existe eso. Vale, vale, no digo porque tú no has estado nunca en una agencia, ¿no? Y no sabes que a lo mejor ellos tampoco tienen ningún manual, pero Cierto. por lo visto sí que se conoce como desde fuera que sí hay, ¿no? Entonces, Bueno, bueno, por lo menos incluso hay cursos, ¿no? Hay gente que está haciendo cursos más o menos caros que te prometen que vas a salir de ahí sabiendo traficar absolutamente todo tipo de campañas, ¿no? Eso del lado del soporte no existe absolutamente nada. bueno, pues no existe de momento, de De momento. A momento. mí un pájaro me ha dicho que igual surge algún curso que pueda tener un temario muy interesante, ¿no? Eso es, Bueno, eso el es. otro día tomamos un café y estuvimos hablando de pues de tu nuevo proyecto, de que, digamos, yo lo etiquetaría como el señor lobo de los publishers, ¿no? El que viene y te dice, oye, yo te puedo rentabilizar mucho más lo que tienes y de hecho te doy los números. Háblanos un poco de esta consultora
quiénes sois los componentes, cómo nace la idea y cuáles son las cosas que vosotros hacéis en vuestro día a día. Vamos, que te dejo manga ancha. Estupendo, muchas gracias. Pues mira, en esta consultora somos tres personas que los tres tenemos amplia experiencia en el mercado español de la publicidad y sobre todo en el mercado o en la parte de monetización de soportes, ¿vale? Los tres llevamos un amplio recorrido y lo que hacemos es dos cosas principales. Una, monetizamos o le decimos al soporte cómo monetizar mejor esa parte de consultoría y luego tenemos una parte de formación en el que le contamos a algunas empresas, a algunos soportes, pues desde qué es la programática, porque hay mucha gente todavía que no sabe qué es la programática, eh, a cosas bastante más avanzadas como qué puedes hacer con header bidding o qué puedes hacer de integración con publicidad nativa o ese tipo de cosas, ¿no? Básicamente es a lo que nos dedicamos. Nos queremos enfocar ahora bastante en el tema de formación porque pensamos que hay un nicho bastante importante y que además permitiría ayudar a un montón de soportes que por tamaño quizá no tienen medios para contratar una consultora o una consultoría, como puede ser nuestro caso, pero que sí que demandan ese tipo de información, ¿no? Entonces estamos pensando en lanzar un proyecto ahora de formación. No tenemos todavía decidido si va a ser a través de cursos o una membresía en el que evidentemente estaremos los tres dando soporte por detrás a las personas que se apunten y haremos esa labor de ayuda y de acompañar a los soportes más pequeños a mejorar sus ingresos, ¿no? Que visto lo visto en estos tiempos, pues tampoco está tan mal, ¿no? Ja. Bueno, ¿y trabajaréis a un fee, a éxito? Porque yo me imagino que eh, si hay como mucha distancia entre lo que vosotros sabéis, lo que saben hoy en día Ujú. los que gestionan el negocio, publisher, imagino que también a veces podríais ir a éxito, ¿no? O No, no. no por una razón. Alguna vez hemos probado ese formato y lo que nos hemos encontrado es que es tan variable por temas del propio soporte que no lo podemos controlar. Y Entonces, ahí quería ir yo. ¿Y claro, de quién queremos hablar hoy? De los stopper. ¿Qué stopper, exacto. qué barreras te encuentras a la hora de luego, pues decir, vale, pues si hago esto, seguro repercutirá en un ingreso. Pero hay un stopper, varios. Cuéntanos cuáles son las barreras. Hay, hay muchos stoppers en los medios. Como te decía antes, está desde el propio editor, que muchas veces todo esto le suena chino y entonces es como, no, pero yo ya tengo un director comercial. Estupendo, si yo no voy a sustituir a tu director comercial, de hecho, nosotros lo primero que le decimos a los soportes con los que se ponen en contacto con nosotros es no te voy a vender una campaña de publicidad, olvídate. Pero ahí está el nivel del editor en cuanto a stopper, pero hay otras veces que es el propio director comercial el que te mira así un poco de reojo como diciendo tú vienes a quitarme el puesto, que tampoco. Y hay otras veces que es el propio equipo editorial el que te mira como diciendo, pero vamos a tener que tocar algo en la página o nuestras noticias se van a ver menos o alguna cosa parecida. Y dices, tampoco. Entonces, nosotros, contestando un poco a las dos preguntas, a esta y la que me hacías antes de por qué no vamos a un modelo sobre éxito, lo que nos hemos encontrado a veces es que nos dicen, vale, pues si me incrementas un 30% mis ingresos, yo te doy, me invento la cifra, un 20% de ese incremento. Dices, ya, pero yo hay una variable que no puedo controlar, que es la audiencia que tú generas. Entonces, yo o nosotros, en este caso, nos podemos
matar a hacerte una consultoría estupenda y optimizártelo todo fenomenal y darte un servicio estupendo y que tu parte editorial, por circunstancias X, se desplome, ¿no? Entonces, ese modelo ya lo hemos explorado, nos ha pasado eso, y entonces siempre ponemos esa cautela, ¿no? Es verdad que nuestros costes de cara al soporte no son caros, es decir, no estamos hablando de nada que un soporte mediano o grande no se pueda permitir, al ¿Mm? revés, pero tenemos, digamos, esa bandera roja, es decir, no trabajamos a éxito por esa razón, ¿no? Porque no podemos controlar una parte que para nosotros además no nos queremos meter ahí, que es la parte de editorial del soporte, lógicamente. Muy bien. Escucha, hablando de la parte editorial, ¿cuál es la relación que tienen los propios periodistas con la publicidad? Muy poca, muy poca. En- Hay muy pocos periodistas en España que conozcan realmente cómo funciona el mundo de la publicidad online. Muy ¿Y poca. crees que es un problema del editor esto o no influye en el... Sí, sí, sí. No. Es un problema del editor en la mayoría de las ocasiones, porque el editor es un periodista en el 99% de las ocasiones, porque ve el medio como un arte, ¿Mm? es decir, se ve el periódico o el medio digital, se ve como no como un negocio, sino como un arte. Entonces, la parte de negocio es complementaria siempre. Entonces, el periodista tiene un desconocimiento total de cómo funciona el mundo de la publicidad online. Y bueno, el periodista también antes desconocía la parte de SEO, pero ya hoy en día Ujú. yo conozco muchos que ya trabajan muy bien para posicionar sus noticias. Claro, Esto es la forma orgánica de hacer esto, ¿no? Y luego sí. conocemos herramientas como Taboola o Brain que Ujú. incluso pues, pueden fomentar eh, digamos, el consumo de noticias internas dentro de un... Sí. Existen perfiles que puedan explotar esto y sean editores también, o los vamos a No. crear con un nuevo curso que No. quieres idear. Claro, nosotros hemos pensado en ese curso precisamente por lo que tú estabas comentando ahora, ¿no? Los periodistas han aprendido de SEO y ahora hay muchos cursos de SEO, pero sin embargo no hay ningún curso, por ejemplo, de formación de trafficker orientado al soporte. Hay una alta demanda de traffickers en España para soporte y sin embargo no hay mucha formación, por no decirte ninguna, de traffickers del lado del soporte. Yo, mi experiencia, he formado a algunos en España y todo el mundo al que le he formado trabajando conmigo. Es decir, no hay ningún manual, no hay nada parecido que te enseñe a traficar y que te enseñe sobre la tecnología publicitaria del lado del soporte. Y eso es un poco la intención que tenemos ahora de arreglar o de comenzar a arreglar, ¿no? Pensamos además que es una oportunidad estupenda para un montón de gente joven de formarse y de que hay una cabida, porque lo que hemos hablado con otros soportes y con empresas del sector es que hay una demanda muy grande de ese puesto de trabajo, ¿no? Sí, mira, si lo acabo de entender bien, entonces tu consultora, aparte de ofrecer servicios directos a publisher que quiera de alguna forma Eso es. aumentar servicios, aparte estéis pensando en dos líneas formativas. La primera para gente de la industria, la segunda para gente fuera de la industria y que aprenda a trabajar con la industria porque directamente o indirectamente está involucrado. Lo has clavado. Perfecto. Bueno, pues oye, sabes que te vas a meter en un fregado, o sea, o estás ya trabajando con la producción, digamos, de impresiones que se verá afectada de cookies, ¿no? Y Sí, imagino que, bueno, pues desde vuestra pequeña perspectiva estaréis como sí. apalancados, ¿no? Sobre lo que sucederá. Pues yo creo que
la sensación que tenemos es volver un poco a los comienzos, ¿no? Volver un poco a la venta de audiencia, pero a la venta de audiencia no con data, como lo estamos haciendo ahora o como se hace ahora, sino a la venta de audiencia de cuando yo empecé, me retrotraigo un poco al comienzo de la conversación, ¿no? De cuando hablaba de ese cambio de Terra al Confidencial de hace un montón de años, en el que eh, ibas a las agencias o ibas a los anunciantes y le ibas diciendo a la gente, oye, mira, tengo tantos usuarios De la X sección tal de tal. y eso es. Y además tienen este perfil. ¿Por qué? Porque hemos estudiado un poco sus hábitos de navegación dentro del soporte. Entonces, pues mira, tenemos un 70% de hombres, un 30% de mujeres. El perfil según Nielsen o según OJD Interactiva o según Comscore o tal, FK. puede estar aproximado a este perfil, clase media, tal. Y en base a eso, pues vendías el producto, ¿no? La sensación que tenemos es que, salvo que haya un cambio grande en los próximos meses, vamos a volver a eso, ¿no? Bueno, pues Entonces, puede ser, es uno de los escenarios. interesante. Yo, sinceramente, veo anunciantes haciendo acuerdos directamente con los publishers para poder seguir Sí, utilizando este tipo de cosas, ¿no? eso es. Ahora viene, a propósito de la medición, viene un cambio en la industria. El medidor aconsejado GFK, que ha ganado, digamos, el concurso. Y bueno, pues y esto genera todavía más incertidumbre, si queremos decirlo, porque claro, estábamos acostumbrados ya a otro y con el cookies de por medio, pues la verdad que la estrategia es complicada. Mm, Vosotros y tú en particular, que estás aquí, ¿qué opinas de este nuevo medidor, perdona, medidor. este nuevo medidor? Y en particular, si crees que va a ayudar un poco a unificar las métricas de forma que ayudará un poco a superar el escollo del cookie desk. Yo, Salva, me conoces un poco ya de esos cafés que nos hemos tomado y hay veces que soy un poco radical, ¿no? Entonces, en este caso, la opinión que tengo es un poco radical del tema. Creo que solo funcionará el medidor en el momento en que en el sector o en la industria de este país nos tomemos en serio que queremos utilizar a un medidor. Me voy al ejemplo de la tele, ¿no? ¡Bomba! Kantar. Eh, ¿Es un medidor perfecto? No. ¿Es un medidor que tiene errores? Sí. ¿Es un medidor que tiene cosas buenas? Sí. Pero toda la industria de la tele lo ha tomado por bueno. En el problema del sector digital, de la publicidad digital, es que estamos criticando todo. Y todo es revisable y todo es malo y todo es no perfecto. Entonces, así nos va, ¿no? Que hemos pasado por cuatro medidores, yo creo, en la historia de que yo tengo memoria publicitaria Internet, y ninguno nos gusta. Entonces, ¿Comscore era malo? Pues tenía sus cosas malas. ¿GFK es bueno? Pues tiene sus cosas malas también, ¿no? Eh, ¿Miden bien? Pues probablemente ninguno de los dos, pero nos tenemos que fiar de algo, porque si no, tenemos un problema, ¿no? Entonces, si el resto de la industria publicitaria, la radio, la tele, print, exterior, es capaz, exterior, que es un mundo que también he tocado por algún proyecto de programática en pantallas de exterior en el que estaba implicado, Ya, ya. que es un mundo mucho más complicado de medir y tal, y aún así todos los agentes de ese medio se fían de las métricas, porque no nos vamos a poner nosotros de acuerdo, ¿no? Pero ¿No será que incluso nos hemos parece pasado que de listos al principio, no? seguramente, Yo tengo una seguramente. consideración sobre esto y que realmente la industria digital ha aumentado también por los potenciales que tenía de colmar ciertas incertidumbre Eficiencias, creadas, ¿no? Que había en ineficiencia otra... creadas porque hay modelos que son modelos. Y al final un Ujú. modelo siempre tiene un margen de error, ¿vale? Y hay que tomarlo como un modelo con margen de error.
hay un error muy grande que cometemos y es mirar los datos como deterministas cuando no lo son. Y probablemente la industria digital ha venido un poco a decir, bueno, pues nosotros tenemos esta posibilidad, luego el mobile, que pensábamos que iba a unificar todo. Entonces, ahora nos encontramos descontextualizados porque estamos en un momento en el que la inversión digital es muy alta, ¿no? No es un sector en pañales en cuanto a número de números de inversión. Y los Totalmente. problemas siguen siendo lo mismo. Y entonces ahí está un poco cómo surfear la ola de lo que está pasando ahora. Yo creo que vamos a cerrar los ojos y abrimos dentro de 5 años. Tendremos una industria que tenga dos conceptos que son addressability y accountability muy bien implementados y que pueda ser una industria de verdad. Totalmente de acuerdo contigo. Yo, de hecho, voy a contar una anécdota, ¿no? Que me ha pasado en uno de los soportes en los que he estado no hace muchos años, ¿no? Que me llama un cliente después de un brand day y me dice, oye, Manolo, que nos ha gustado mucho la acción y tal, no sé qué, ¿me puedes pasar los datos? Entonces le mando el reporte de la server y me dice, no, no, pero necesitamos qué usuarios han hecho clic en los banners. Digo, está dentro del reporte, el número de clics, el CTR, etcétera. Me dice, no, 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 si me puedes pasar, por favor, el nombre y apellidos de los usuarios que han hecho clic en el banner. Digo, sí, hombre, digo, claro, digo, nos saltamos unas cuantas leyes de protección de datos, si tuviera el dato, que por otro lado no lo tengo, pero nos saltaríamos unas cuantas leyes de protección de datos. Entonces, eso es un poco lo que está pasando en el sector, ¿no? Yo creo que hemos ofrecido tantos datos a los anunciantes, a las agencias y tal, que cada vez se ha convertido en un monstruo. Cada vez quieren más datos y cada vez más datos y cada vez más datos, ¿no? Ya. Entonces, estoy de acuerdo contigo en que va a ser muy interesante cuando llegue el entorno del cookieless y de repente volvamos otra vez a un entorno en el que hay mucho menos datos y en el que nos tenemos que fiar más del soporte, de lo que nos cuenta el soporte, ¿no? Muy bien, mira, última pregunta ya que lo has sacado tú, tema de privacidad. Bueno, el 18, el 28 de, no, fue el 25 de mayo de 2018, Ujú. digamos, acabó el periodo de 2 años de adaptación de GDPR. ¿Eh? Sí, Quiere decir que la ley había entrado en vigor 2 años antes y digamos que era el punto de no retorno para empezar con las multas, ¿no? Pues ese día, digamos que el día siguiente pilló en bola toda la industria, ¿no? Digamos, el GDPR, porque bueno, no se sabía muy bien cómo hacer las cosas, ¿no? Hoy se saben mucho más. ¿Tenéis productos para asegurar a los publishers, perdona, que estén tratando bien los datos? claro, lo primero que hacemos nosotros, una cosa que nos dimos cuenta ya hace un tiempo, es que si no está bien implementado todo el tema del consentimiento, etcétera, la publi no funciona. Entonces, es una de las primeras cosas que hacemos en esa auditoría que te comentaba, ¿no? Revisar cómo tiene el soporte todo el tema del consentimiento, la aceptación de cookies por parte del usuario. De hecho, también hacemos un poco de labor de consultoría ahí y le recomendamos, oye, pues pon el consent de esta forma o utiliza este proveedor que hemos probado en otros soportes y funciona bastante bien. Sobre eso también me gustaría decir que hay bastante leyenda en el mercado, ¿no? Hay algún proveedor por ahí de consent que va diciendo que los tiempos de carga que él tiene son bastante más rápidos y que eso beneficia en el tema de las pujas. La experiencia que tenemos nosotros, medida y contrastada, es que eso no es así. La diferencia es tan insignificante que no afecta para nada al tema de las pujas. Lo que sí estamos notando en los últimos meses es que la tasa de aceptación del consent por parte de los usuarios está bajando y eso es un problema. Entonces,
cada vez se acepta menos el consent, con lo cual cada vez es más problemático de servir determinadas campañas en los medios, ¿no? Bueno, Y eso es algo que creo que los editores no conocen o no conocen bien y que va a ser un problema en los próximos meses. Evidentemente, cuando acabe el cookieless, pues, o sea, cuando llegue el cookieless, perdón, eh, pues se solventará porque volvemos otra vez a una situación me ha de gustado que paciencia. hayas dicho cuando acaba el cookieless, porque estás viendo el cookieless como la pandemia. Cuando acabe esto de que todo el rato hablemos de cookie y de que Sí, no haya y tal, me ha gustado mucho. Pero me has dejado a huevo otra pregunta. ¿Eh? venga, Realmente, si los usuarios no consienten el uso, el tratamiento de sus datos para publicidad, de algo tiene que vivir el editor, ¿no? correcto. Y estamos viendo estrategia como el que has mencionado antes, nuestro querido amigo Jesús Carrera, ¿no? De suscripción. Eh, ¿Es una línea de negocio que les ofrecéis a los publishers cuando ya no puede hacer nada más con toda la parte de advertiser o os mantenéis firme en advertiser? No, nosotros nos mantenemos firmes en Advertiser por dos motivos. Uno, porque es lo que nosotros conocemos a fondo y en lo que estamos especializados. Y dos, porque lo que nos hemos dado cuenta es que la mayor parte de los soportes en España no están preparados para el modelo de suscripción. Es decir, es opinión mía, ¿eh? Esto ya es ¿No está opinión preparado libre. el editor o no está preparado el usuario? No está preparado el editor. ¿El usuario está preparado Sí, a pagar por leer? sí. Si tú le ofreces al usuario un contenido Qué interesante. interesante es esto. Lo que está pasando es que el editor no está preparado para dar contenido interesante al lector. Vale, porque quizás es una prensa más sensacionalista o... No, porque normalmente estamos hablando de un modelo de prensa, normalmente, ¿eh? Hay bastantes excepciones, pero normalmente estamos hablando de un modelo de prensa tradicional llevado al mundo online. Entonces, el editor y muchos periodistas siguen pensando que la gente tendría que pagar por leerles. Y eso es un error. Es decir, el usuario solo paga por un contenido que le resulte interesante. Trasladado al modelo de la tele, Y modelo único, ¿no? eso es. ¿Crees que esto se cruzará algún día con los NFT y metaverso y compañía? A corto plazo lo dudo. Ah, normal. A corto plazo lo dudo, pero puede ser. A ver, si hay gente que está explorando criptomonedas como sistema de pago de suscripciones. Bueno, Vale. vale. Pero sí. Y editores produciendo contenido que luego venden a través los derechos con NFT. Que yo conozca, no. Pero ¿crees que es una vía que podría ser... Sí, podría ser interesante, pero para eso Igual un día tiene que vendemos haber. los NFT de este vídeo. Bueno, oye, yo encantado te los cedo, ¿eh? No, que queda grabado. Esto ha quedado grabado. Pero no, pero a ver, creo, Salva, que para eso se necesita un cambio profundo desde la parte del editor en España, ¿vale? Entonces, hasta ahora estamos muy acostumbrados a encontrarnos medios online que nos dan sobre todo opinión, Sí, pero está sobre todo. ocurriendo este cambio, ¿eh? O sea, y volvemos a la pregunta inicial. El editor va siempre Sí, después. La respuesta tuya ha sido sí, sí. sí. Y yo lo que quiero decir es que el cambio ya está ocurriendo, ¿no? Ya las agencias No, hablan de metaverso y hay un cambio mm, que está más aquí y que te quiero preguntar porque de verdad desconozco por si vosotros trabajáis o no este tipo de soporte. Gaming. no, no lo tocamos. Pues es una de las cosas que creo está más creciendo últimamente y que Mm. creo que tiene varias posibilidades de crecimientos con respecto a otras líneas Totalmente de acuerdo. editoriales, ¿no? Totalmente de acuerdo, pero es que no nos da, o sea, nosotros nos hemos especializado en lo que nos hemos especializado y evidentemente vemos cosas alrededor que pueden funcionar y que nos gustan mucho, pero
Utilizando el dicho castellano antiguo de que mucho abarca, poco aprieta, creo que estaríamos dando un mal servicio a nuestros clientes y a nuestros potenciales clientes si intentáramos abarcar cualquier cosa que se mueve, ¿no? O disparar a cualquier cosa que se mueve. Entonces, por eso no hemos tocado nada de metaverso, por eso no hemos tocado nada de NFT y por eso no hemos tocado nada de gaming. Hay mucha tela que cortar todavía en el Claro, editor claro, y vosotros, eso es. como hemos dicho antes, sois una pequeña consultora. Pensemos que hay muchos medios en España. Creo que el último análisis que se ha hecho, creo que recogía como unos 3.200 medios online ahora mismo de información en España, ¿vale? Solo de información. Entonces, de esos 3.200 yo creo que hay una estimación de que el 70% ni siquiera tiene una server. O sea, yo me he encontrado medios con 10 millones de páginas vistas al mes que no tenían al server, que tenían incrustados los códigos de publicidad en el código de la página. Entonces, a esos medios, hablarles de NFT o de metaverso o de tal, está totalmente fuera del alcance de ellos. Muy bien, Manuel, o Manolo, como te llamaba tu ex jefe, ¿no? Eso. Que muchísimas gracias. Yo creo que ha quedado muy claro. Si alguno de nuestra audiencia tiene un medio pequeño que quiere optimizar sus ingresos, si es grande el medio, también. Labores Eso, son iguales, ¿no? eso Y es. así que nada, yo te doy un saludo. Nos vemos muy pronto con este curso que ya desde Programmatic Spain desvelaremos en muy poco. Eso. Y nada, pues nada, a todos que os apuntéis al canal de YouTube, iVoox y pronto estaremos también en Spotify. Un abrazo, Un un abrazo, placer. un abrazo a todos. Hasta luego. Un placer. Hasta luego.